Hola hermanos y hermanas, vamos a comenzar nuestra clase académica sobre la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el exilio, en la época post-exílica también, pero vamos a pedirle al hermano Nelson Blanco que nos ofrezca la primera oración. Adelante, hermano. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estar reunidos en esta clase virtual y por la oportunidad que tenemos de conocer más de la historia a través de las personas que se encargan de estudiar y de buscar estos registros. Ayúdanos a comprender mejor y que tu Espíritu nos guíe para que podamos incorporar estos conocimientos a nuestra vida para que seamos mejores hijos tuyos. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tocar muchos puntos sobre la historia y quiero explicar que la razón por la que decidí hacerlo así es porque en la clase de escuela dominical, ven, sígueme, se trata de Esdras y Nehemías, pero de acuerdo con la historia hay mucho que ha pasado históricamente. Así que no era fácil para mí solamente abordar esos dos libros o algo cerca de ahí. Y como no estamos siguiendo y tampoco hemos tenido la finalidad de seguir los libros repasados en Bensígueme, siento que tengo la libertad de cubrir toda esta época, que será mucho lo que vamos a ver. Aquí podemos ver la destrucción de Jerusalén, pero también el regreso de Babilonia o de Mesopotamia, ya yendo de regreso a Jerusalén, tan felices aquí abajo. Y les agradezco a los hermanos testigos de Jehová que nos han dado obras de arte tan bellas como estas que ahora estamos usando en nuestra presentación. Gracias. Ok, entonces si vemos los libros, hay muchos libros que cubren esta parte de la historia. Ezequiel, aunque él empieza a predicar antes de la destrucción, y luego durante su libro, creo más o menos el capítulo 33, se entera de la destrucción de Jerusalén. Igual él ya está exiliado, o sea, todo su libro se escribe fuera de Jerusalén y eso vamos a ver. Más o menos en estas fechas. Y acuérdense que Jerusalén es destruida en 587, así que aquí, justo en medio aquí. Y no sabemos exactamente, bueno, sabemos la fecha porque dice en qué año, bueno, y eso vamos a ver después. Abdías predica más o menos durante esta época. Se cree que no fue después de la destrucción del templo porque pues no lo menciona, así que aquí está Abdías. Daniel, aunque él se ambienta el libro durante la época del exilio, vamos a ver que hay muchas pistas que nos indican que no fue escrito el libro hasta muchos años después, más o menos el año 160 antes de Cristo o antes de la era común. O sea, es un libro, o sea, sí que se equivocan en ciertos datos históricos, así que no vivió en esa época, sino que el libro no se escribió en esa época, sino muchos años después. Ageo también, más o menos, todavía en el siglo VI, el año 520, más o menos, ¿verdad? Nadie escribió la fecha, así que no sabemos. Zacarías también más o menos a la misma época. Bueno, para que sepan, en el año 539 es cuando Persa llega y destruye a Babilonia, así que después de esa fecha va cambiando la historia, ¿ok? 539 llega Persa y destruye Babilonia. Malaquías, no tenemos fecha exacta, solo sabemos que ya hay un templo y el templo fue dedicado más o menos 516, 515. Así que solo sabemos que es después, así que algunos creen que es contemporáneo con algunos de los demás. Ahora, esos dos libros, Nehemías y Esdras, la verdad es que son uno solo están divididos en nuestra Biblia. Y puse dos fechas distintas para abordar un tema. No sabemos exactamente de qué fecha o qué fecha representan, porque se pueden ambientar tanto a final del siglo V, en esos 400, o más al final del siglo V y el y el siglo IV, así que no sabemos, y hay teorías buenas para ambos. Creo que la mayoría cree que es más o menos estas fechas, pero no sabemos, la verdad. Es un tema interesante si lo quieren
investigar o estudiar más. Yo lo estudié hace unos meses y sí es interesante, pero ya no me acuerdo los datos. Esdras, repito, es de la misma época, pero solamente quería darles un ejemplo de lo que dice el manual de seminario que salió en el 2015. No sé si hay uno actualizado, no sé. Pero en el que salió en 2015, que sigue en la página de la iglesia, para Esdras pone 440 hasta 300. Así que, claro, cubre mucho tiempo porque primero el primer gobernante que era Zorobabel, luego la época de Esdras y Nehemías, así que no están en ese rango, espacio grande de 140 años, ¿verdad? Y Esther, la verdad es que aunque es de la época ya después de ser liberados de los judíos que siguen ahí en Persa, y la verdad es que no sabemos cuándo se escribió porque, igual que Daniel, se equivoca en gobernantes, quién siguió a quién, no representa bien la historia, no sabemos de ninguna judía que se haya casado con el rey de Persa, así que no, nadie lo ve como cosa histórica, y vamos a ver al final un poco de esa historia, qué es lo que podemos aprender de ahí. Así que tal vez si lo investigan más, encontrarán más teorías de cuándo fue escrito, pero no me quise meter tanto en ese asunto. Aquí de ese lado ven representación de cómo era Jerusalén cuando regresan, queriendo construir tanto el muro como el templo, que ya estaban destruidos por Babilonia. Ok, viendo nuestra cronología, repito fechas solamente para que se acuerden ustedes. Babilonia llega y destruye a Siria en 612, eso lo vimos la clase pasada. La destrucción de Jerusalén pasa en 587. Después, o en esas épocas, está predicando Ezequiel. Persa llega y conquista Babilonia en 538. Empiezan a predicar más profetas cuando regresan a Jerusalén, como Ageo, Zacarías, Malaquías. Y luego el templo es dedicado en el 515, 516, no sabemos exactamente. Y luego leemos de Esdras y Nehemías que empiezan la construcción de los muros alrededor de Jerusalén. Este nomás puse aquí flotando porque no sabemos la fecha de composición. Y Daniel lo puse aquí en la esquina porque fue escrito muchos, muchos años después. Como dije antes, más o menos en el 160. O sea, muchos años después. Ok, el exilio. Imagínense, hermanos, fue algo feo lo que les pasó. Ok. Si ustedes leen las lamentaciones que no son escritos de Jeremías, aunque todo el mundo dice que sí. Ahí pueden leer cómo cuando estaba sitiado Jerusalén por 3 años, durante 3 años, que las madres se ponían a comer a los hijos porque no había comida. Así que lean lamentaciones y feo cómo se puso ahí. Así que estaban molestos, tan molestos que quiero que lean aquí el Salmo 137. ¿Qué es lo que dicen de Babilonia? Hija de Babilonia. Imagino que pudieran haber puesto otra palabra ahí, ¿verdad? La desolada, bienaventurado el que te dé bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. ¿Cómo ven? Eso está en las escrituras. Tan molestos estaban por lo que les pasó, que dicen, bienaventurado el que tome a tus hijos y los estrelle contra la peña. Ok, eso no fue nada agradable lo que les pasó. Pues llegó a Babilonia y los dejó pobres, muertos y exiliados. Bueno, los pobres se quedaron, los ricos se fueron a Babilonia. Luego, ok, vamos a ver cómo empiezan a reinterpretar la historia. Entonces ahí vemos cambios y del pasado, o digo, lo que tenemos narrado ahora, que refleja más bien la expulsión de los judaítas de Jerusalén. Por ejemplo, en Génesis, en el jardín de Edén, son sacados del jardín, echados lejos del huerto, ¿verdad? Que representa el templo, como vimos, y no pueden regresar. Y eso representa
que se quemó la casa de Jehová, que es el templo, y los del pueblo, igual que Adán y Eva, fueron llevados cautivos. Así que el relato del jardín de Edén fue reformulado para representar el exilio de Jerusalén a Babilonia. Tal como Adán y Eva fueron sacados del jardín y llevados al mundo, los judaítas fueron sacados de Jerusalén, donde estaba su templo, y llevados a Babilonia. ¿Y cómo puedo decir eso yo? ¿Cómo puedo decir yo que esto fue cambiado y para reflejar el exilio? Bueno, porque tenemos la versión de los que salieron antes de que fuera destruida. Así que podemos leer la respuesta que Alma le dio a un tal Antíona cuando él preguntó. ¿Se acuerdan? Antíona pregunta, ¿qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén? ¿No fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre? Buena la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo le contesta Alma? Bueno, en el versículo 28, después de darle una explicación, dice, por tanto, envió Dios ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y bueno, todos tenemos el libro de Génesis y les pregunto a ustedes, ¿en qué momento envió Dios ángeles a Adán y Eva para conversar con ellos, para que ellos pudieran contemplar la gloria de Dios? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Lo cual significa de que Alma tenía acceso a otra historia. ¿Se dan cuenta? Y sabemos que algunos llegaron a contemplar a Dios por el libro de Moisés, y por lo menos en Génesis 5 tenemos el pasaje de Enoc, que dice que caminó con Dios y luego fue llevado, o que dice caminó con Dios y luego no fue, o sea, dejó de existir, fue llevado con Dios. Entonces hay verdad ahí, pero se perdió de la Biblia. Alguien lo cambió para mejorar representar el exilio. Y ahí no termina la respuesta. En el 30 dice Alma, y de ahí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Y según Génesis 4, los que empiezan a invocar son los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y de nuevo nos quedamos rascando la cabeza en donde en Génesis dice que Dios conversó con ellos y les presentó el plan de redención. No está en la Biblia. Y esto Él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santas. Pues, ¿qué obras santas? Bueno, tenemos que ir al templo para saber cuáles son las obras santas que aprendieron Adán y Eva y sus hijos. Por lo tanto, dio mandamientos a los hijos de hombres, habiendo esos transgredido previamente los primeros mandamientos. Ok, recibieron mandamientos, los transgredieron. En el 37 dice, menciona unos segundos mandamientos. ¿Cuáles son esos segundos mandamientos? Que nos ha dado entremos en el descanso de Dios que está preparado según su palabra. ¿Qué descanso de Dios? El descanso es estar en el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque ¿quién descansó ahí? Dios. Al final de la creación, en el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 2, ¿qué hace Dios? Descansa, reposa en lo que comienza siendo el jardín de Edén. Así que ¿qué descanso tienen que regresar? Al jardín de Edén, que representa el templo donde se hacen estas obras santas. Pero ahí no termina. El 37 es el último versículo del capítulo 12, pero no había capítulos en las planchas de oro, ¿verdad? Esas divisiones de capítulos los hizo Orson Pratt en los años 80, antes de morir, 1880, hizo los versículos que tenemos hoy día y capítulos que tenemos hoy día. Así que si no hubiera capítulos, el siguiente versículo sería el primero del capítulo 13 de Alma. ¿Y qué dice el capítulo 13? Y además, hermanos míos, sigue hablando Alma, contestándole a Antíona la misma pregunta sobre por qué dice que no podemos regresar al árbol de la vida. Y dice, y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos. ¿Cuáles? Los mismos mandamientos de los cuales estaba hablando anteriormente. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y de nuevo nos rascamos la cabeza diciendo, bueno, ¿en qué momento les dio sacerdocio a los hijos de Adán y Eva? ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Así que allí podemos ver que originalmente se trataba del templo y de sacerdocio. Y claro, va conectado con el templo. Pero Génesis fue cambiado
para mejor representar el exilio de Jerusalén a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, ahora sí vemos el libro de Ezequiel. Aquí pueden ver cómo está el bosquejo que ustedes podrán tener cuando les doy el PDF de la clase. No vamos a ir por todo, pero ahí pueden ver dónde está todo del libro y no perderse la siguiente vez que lo lleguen a leer. Aquí está Ezequiel predicando a los que están exiliados. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hablar de lo difícil de este libro, porque todo el mundo empieza a leer el libro y luego se pierde en el primer capítulo porque no saben de qué se trata. Así que vamos a analizarlo. Ok. El libro de Ezequiel se enfoca mucho en la gloria de Dios, de qué es lo que pasa con la gloria de Dios, y eso es lo que vamos a ver. Y tenemos que a la fuerza analizar el primer capítulo porque es el que menos se entiende. Entonces vamos a leer unos versículos. Dice aquí: a los 5 días del mes, en el 5º año del cautiverio de Joaquín, leímos en la clase pasada, entonces vemos que en qué época está Ezequiel. Vino directamente la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los de Babilonia. Los de Babilonia son los caldeos son los de Babilonia. Junto al río Quebar. Bueno, vamos aquí al mapa. Aquí escriben Quebar con K porque está en inglés. Pero para que vean lo lejos que está este río. ¿Y dónde está Jerusalén? Acá. Entonces Ezequiel no está en Jerusalén, ni está cerca de Jerusalén, está en Babilonia, escribiendo y recibiendo esta visión. ¿Vale? Ok, seguimos. Y miré y aquí un viento tempestuoso venía del norte. ¿Por qué del norte? Bueno, Mesopotamia está al norte de Jerusalén. Y una gran nube y un fuego relampagueante. Relampagueante. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de ámbar. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león, y en el lado derecho de los 4, cara de león en el lado derecho de los 4, y cara de buey en el lado izquierdo de los 4. Asimismo los 4 tenían cara de águila. Y miré a los seres vivientes, y aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes con sus 4 caras, y el aspecto de las ruedas, y su obra, permítame quitar esa A que es de la nota de pie de página, de la página de la iglesia. Ok. Y su obra era semejante al color de topacio, y las 4 tenían un mismo aspecto, y su apariencia y su obra eran como una rueda de medio de otra. Y nos quedamos, ¿de qué se trata esto? No tengo idea, ¿verdad? Vemos aquí la imagen y más nos confunde, vemos animales, vemos una esfera ahí y nos quedamos perdidos. ¿De qué se trata? Y hay una infinidad de teorías de que seguramente se trata de extraterrestres y quién sabe qué, y estamos perdidos. El 26 dice, y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, en lo más alto. Sobre la figura del trono había algo a semejanza de un hombre sentado sobre él, y lo podemos ver aquí en este dibujo. Ahí está sentado un Dios y pues igual seguimos confusos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, el problema es que nos guiamos siempre por las obras de arte del cristianismo durante, las épocas en Europa donde fue creciendo el cristianismo. Entonces, cada vez que pensamos primero en estas imágenes, pues nos confundimos, no sabemos qué se trata y no queremos leer más. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho desde un principio en esta clase? Tenemos que entender las historias y la escritura de acuerdo con su contexto cultural. ¿Y dónde está Ezequiel? Está en Babilonia, está en Mesopotamia. Así que,
si tomamos todos estos datos, toda esta información que aprendemos y lo comparamos con el mundo en el cual se encuentra, ya vemos que es lo que esas ruedas se tratan de, y son 4, de un carro, ¿verdad? Que está llevando a Dios a algún lugar. ¿Y quiénes son las bestias que lo están llevando? Son estos animales míticos de tanto de Asiria como Babilonia, que tienen cuerpo de toro, de león, de águila y de todo mezclado. ¿Se dan cuenta? O sea, los animales descritos son los que representan esa cultura. O sea, no son exactamente iguales, pero ya vemos la similitud entre estas imágenes y las que están descritas, los que están descritos en el libro de Ezequiel. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, aquí nos dice en el versículo 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Cómo? Ok. Entonces, todo eso que vio es la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con la gloria de Dios y Dios mismo sentado ahí sobre el carro? Bueno, las bestias que según son del poder y representación de Mesopotamia, esos mismos animales están sirviendo a Dios y están recogiéndolo como conductores de, no sé cómo se dice, limousine, ¿cómo se dice limousine en español? Limosina, no sé. Entonces, están llevando a Dios de lujo, lo están llevando a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ahí está su pueblo. O sea, el Dios Todopoderoso está haciendo que los poderes de estos pueblos paganos vengan a recogerlo y llevarlo con su pueblo en Mesopotamia. Porque donde está su pueblo, ahí va a estar Dios mismo. ¿Cómo ven? Y está aprovechándose de las fuerzas de ellos para ir a visitar a su pueblo. Ya no hay confusión, ya sabemos de qué se trata. No son esos animales medio raros ahí con alas y todo, sino que son las representaciones de esos animales míticos de Mesopotamia, lo cual Ezequiel está viendo día tras día porque ya vive ahí. Ok, entonces, como se trata de la gloria de Dios, ahora si comprendemos esto, ya va a ser más fácil comprender el libro de Ezequiel. Fíjense aquí, en el capítulo 3. Entonces me levanté y salí al campo, y aquí, ahí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar. Ok, se trata de esa misma gloria que había visto. Capítulo 8. Y aquella figura extendió la mano, o sea, había alguien ahí con él, extendió la mano y me tomó del cabello de mi cabeza y el espíritu, pero la palabra es la misma palabra que el viento. Y el viento o espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Así, ¿qué es lo que pasa? En el espíritu, en el viento, él va hasta Jerusalén en una visión. Ok, no es que está ahí, sino que por medio de la visión está viendo Jerusalén. Y aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en la llanura. Es la misma gloria, pero ahora la está viendo en Jerusalén. La misma que vio en Babilonia, ahora la está viendo en visión en Jerusalén. Ahora vamos a ver lo que pasa con esta gloria. Capítulo 10. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la casa y la casa se llenó de la nube. ¿Y qué es la nube? Pues la misma gloria. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿dónde están los querubines? Están adentro del lugar santísimo. Se levanta la gloria de Dios del lugar santísimo, va al umbral de la casa, va y luego ahora está en el atrio, se va saliendo del templo. ¿Se dan cuenta? El versículo 18, el capítulo 10. Entonces la gloria de Dios salió de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas, o sea, la misma visión de antes, que estaban con ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, ya va de salida. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ahora vamos al capítulo 11. Y la gloria de Dios ascendió del medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. O sea que salió. ¿Se dan cuenta? Salió del templo, salió de la ciudad ya. ¿Y por qué salió? Porque va con su pueblo.
¿verdad? Tal como el pueblo fue sacado de Jerusalén, la gloria de Dios va con ellos para acompañarlos. ¿Qué pasa al final del libro? Capítulo 43. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. ¿Por qué venía del oriente? Porque ya estaba reposando en el oriente, ¿se dan cuenta? Y su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 4. Y la gloria de Dios entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu del viento y me llevó al atrio anterior y aquí que la gloria de Dios llenó la casa. Así que ¿de qué se trata el libro de Ezequiel con todos sus símbolos que hace Ezequiel y las palabras contra las naciones? Se trata de cómo la gloria salió de Jerusalén para estar con su pueblo, pero que algún día va a regresar al templo y que el templo tendrá gloria de nuevo. Y nosotros hoy día podemos experimentar y vivir y sentir esa gloria cuando vamos nosotros al templo también. Y la palabra para gloria son las mismas letras para representar algo pesado. Entonces, porque la gloria es algo que pesa, o sea, algo que se siente, ¿verdad? Como el espíritu que se siente es algo que se siente en la gloria de Dios. Es un sentimiento pesado, por decirle así, ¿verdad? No queriendo darle ningún aspecto negativo, pero me entienden, ¿verdad? Es algo que se siente. Ese peso se siente. Ok. Ahora tenemos que abordar el libro de Abdías y también algo que pasa con Edom. Porque ahora eso va a explicar por qué había conflicto con Edom en las historias que representan el pasado, ¿verdad? En Génesis y todo. ¿Por qué Génesis dice que los dos hermanos siempre estaban peleados, pero seguían como hermanos y a veces llevaban bien, pero seguían peleados? ¿Por qué? ¿Por qué esa historia? Bueno, para eso, y recuerden que aquí abajo es la tierra de Edom, lo que está aquí de rojo. Empezamos de este lado con Malaquías, que es el más recién de los que estamos aquí. Vamos a terminar con el que está más pegado a la historia de los hechos. Ok, Malaquías, o sea, 100 años después, ¿qué es lo que recuerda al pueblo? No, ¿cómo se siente el pueblo? Dice aquí. Yo os he amado, dice Jehová, pero dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí a sus montes en desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom diga, hemos sido devastados, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio de maldad, y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ahora, no tenemos explicación, solo para Malaquías y para el pueblo, Jehová está enojado con Edom. Y según esto, para siempre estará enojado indignado con Edom, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios perdona a todo el mundo. Entonces, pero así sentían ellos en esta época. Pero hasta ese momento no sabemos. Ya se había arraigado a su cultura de que ellos no se iban a llevar bien con los de Edom, ¿verdad? Es lo único que sabemos aquí es que no se llevan bien con Edom. Y que Jacob son los escogidos, no Edom. Ok, vamos a Ezequiel. Que Ezequiel, recuerden, él no vive en Jerusalén. Él está en Babilonia. Pero ¿qué es lo que recibe él? En el capítulo 25 dice, así ha dicho Jehová el Señor, puesto que Edom tomó venganza de los de la casa de Judá, pues fue culpable en extremo cuando se vengó de ellos. Y ahora ya se está poniendo bien, ¿verdad? Que tomó venganza, pero no sabemos cómo. Dice aquí en 25:13, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano contra Edom y talaré de ella a hombres y bestias y la dejaré desolada. Desde Temán hasta Dedán, que son lugares en Edom, caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Harán en Edom según mi enojo y según mi furor y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Por eso así ha dicho, ahora vamos al capítulo 36, por eso así ha dicho Jehová el Señor, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, y aquí vamos a dar una pista, ¿verdad? De algo que pasó.
Edom, que se tomaron mi tierra como posesión con alegría de corazón y con despecho de ánimo para dejarla expuesta como presa. Y dice, oh, wow, algo hizo Edom, tomó la tierra del pueblo y la dejó expuesta para los demás. Bueno, pero todavía no sabemos, ¿verdad? Bueno, nos está interesando más qué es lo que hizo Edom, pero ahora vamos a ver Abdías, que estaba ahí. Abdías, se me olvidó una letra, perdón, un momento. Abdías, vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la situación con Edom. Y Abdías sigue en Jerusalén, recuerden. Ok, ¿qué dice aquí? Abdías, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de parte de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. O sea que ya y quieren pelearse con Edom. Y aquí pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado eres tú en gran manera. Y ahora viene lo bueno. Dice aquí, no haré que parezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y será talado para siempre. El día en que te pusiste del lado contrario, Edom se puso del lado contrario. ¿Quién era el lado contrario? Los babilónicos, Babilonia. El día en que extraños llevaban cautivo su ejército y extranjeros entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ahora estamos entendiendo, ¿no? Pues no debiste haber quedado mirando en el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá el día en que perecieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste haber mirado su mal el día de su desgracia, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte puesto en las encrucijadas para matar a los de ellos, a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Edom? Se puso al lado de los caldeos, los babilónicos. Se puso a burlarse de Judá, que había perdido la guerra. Se puso sus manos sobre los bienes, o sea, robó o saqueó el pueblo a ellos junto con los babilónicos. Y se puso en las crucijadas para no dejar que escaparan, matándolos y entregando a algunos a los babilónicos, a los caldeos. Y ahora entendemos por qué hay ese conflicto entre los israelitas. Bueno, en la historia, ahora, por haber pasado eso, cuando ya empiezan a agregar partes a su historia del pasado, ya van creando en Génesis y en otras partes como vimos en las clases pasadas. ¿Por qué dice a Jehová a Moisés, bueno, Jehová entre comillas a Moisés, que mate a todo hombre edomita? Lo cual no puede ser cierto porque luego aparecen los edomitas después. ¿Por qué? Pues están molestos con los de Edom. Eso está en el capítulo 25 más o menos de Números, donde hay esa guerra entre Edom e Israel. Eso está para representar ese enojo que están o que tienen con los de Edom. Y aquí de nuevo, bueno, veo que alguien está rayando aquí en mi presentación. No fui yo. Dice aquí Salmos 137:7, dice, acuérdate, oh Jehová, en los hijos de Edom, que en el día de Jerusalén decían, arrasarla hasta los cimientos. ¿Cómo ven? Todo el mundo se acuerda que Edom se puso ahí al lado de Babilonia. Y eso lo podemos ver en otros lugares también. Y creen que donde también vemos lo mismo como en Isaías y en Jeremías, algunos creen que eso fue agregado a esos pasajes para representar este enojo que tenían con Edom. Ahora, si eso fue así o no, no lo sé, pero
como por ejemplo en el libro de Amós, que es de mucho antes, del siglo VIII, vemos que también hablan en contra de Edom, pero ahí en esa época no tenían ningún problema con Edom. Así que tiene más sentido que esa parte de Edom en el libro de Amós fue agregado después para hablar mal sobre este pueblo. Ok. Y la persona que haya rayado aquí con amarillo aquí abajo, si lo pueden borrar, estaría súper agradecido. Ok, ahora estamos en Daniel. Bueno, aquí está el bosquejo de Daniel. Y no quiero que vean que hay algunos capítulos que están en arameo, no están en hebreo, los que están marcados aquí del 2 al 7. Y hay una razón por la que están agrupados, pero no tengo tiempo para ver todo eso. Creo que lo más importante es mostrar por qué no fue escrito en esta época, sino mucho después, y qué representan estas bestias, porque es lo que todo el mundo quiere saber. Porque hay bestias con cabezas y con cuernos y con todo, ¿verdad? ¿De qué se trata el mensaje de Daniel? Pero antes de hacer eso, ya que este libro también narra cuando llega a un banquete de Belsasar, no sé si escribí eso bien, que llega ahí justo al persa y conquista Babilonia. Así que eso está narrado más o menos en Daniel. Así que hablemos un poco de eso. Y repasando lo que vimos en clases anteriores. Entre 539, como dije antes, Babilonia cae, o sea que es conquistada por Persa. Y todas las palabras que vemos en Apocalipsis, incluso en el libro de Mormón, que habla de Babilonia va a caer, se trata de la esperanza de los que estaban en el libro de Mormón, porque ellos no estaban ahí más, pero en Apocalipsis se habla de esa época cuando un poder malo como el de Babilonia llegó a pues cambiar todo el mundo para los judíos, pero su mundo de los babilonios cambió cuando ellos cayeron ante los persas. Entonces fue algo glorioso para ellos ver que sus perseguidores también fueron conquistados. Sí. Y como vimos anteriormente, ahora reformulando su experiencia en Babilonia, tenemos, y eso ya lo vimos en una clase anterior, como hay una estela de los años 604 a 562, que representa lo que hizo Nabucodonosor, tomando las personas cautivas a construir la torre de Etepenanki, donde usaron asfalto, ladrillos cocidos, para una torre que iba a llegar a la cúspide del cielo. ¿Y qué vemos en Génesis? Casi lo mismo. Tienen la llanura de Shinar que se menciona en este capítulo. Shinar es Sinar, que está en Babilonia. También tienen ladrillo cocido, asfalto y con el fin de llegar hasta la cúspide del cielo. Se dan cuenta que el relato de Génesis 11, la torre de Babel, y Babel es Babilonia, se escribe de la misma manera. No tenemos idea por qué se traduce como Babel en Génesis 11, porque esas mismas letras se traducen como Babilonia en otras partes, así que no tiene sentido, son las mismas letras, Babel, Babilonia. Cambian o reformulan su historia para representar su experiencia en Babilonia. Ahora, antes de que alguien diga, pero hermano, el libro de Mormón dice que hubo una torre, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, pero no se llama la Torre de Babel. Solamente es una torre, ¿verdad? No es Torre de Babel. Ok. Y para seguir con este punto, tal como fue esparcido el pueblo que estaba en Babilonia y ya no tuvieron que edificar más la ciudad y fueron esparcidos todos por toda la tierra con sus idiomas, también llega Ciro, conquista Babilonia, como podemos ver aquí a la derecha, y los manda a casa para que edifiquen su casa, el templo, en Jerusalén. Y esto ya lo vimos en una clase pasada, pero pueden ver cómo el relato de Babilonia se cambia para representar cómo fueron sacados de Babilonia después para regresar a su propia tierra. Y pues hasta Isaías se pone feliz y dice Jehová en su libro que
Ciro, el rey de Persia, incluso es un ungido, un mesías. La palabra ungido es mesías, así que es Ciro incluso un mesías también. Eso lo vimos en una clase pasada sobre Génesis. Ok, ahora vamos a ver las bestias. No voy a demorar mucho porque la verdad es que es algo medio sencillo. También pueden comparar la visión de Daniel 2, donde ve una imagen con partes del cuerpo de diferentes metales, y es básicamente lo mismo. En la primera bestia es un león, que es Babilonia. ¿Por qué? Pues Babilonia fue el que llegó y llevó a Judá. Después vemos en el capítulo 7 una segunda bestia que es un oso, que es Media. O sea, medo-persos fueron los que llegaron. Eran dos grupos que se juntaron. Los medo-persos se llaman a veces, Media y Persa. Así que el otro animal, el tercero, que es un leopardo, es persa. Entonces lo podemos comparar con la visión de Daniel 8, donde dice de un carnero que tiene dos cuernos, Media y Persa. ¿Ok? Ahora, cuando llega la cuarta bestia, es una espantosa, terrible, y tiene 10 cuernos. Y sabes, cuando llega a Grecia, había 10 reyes, aunque no todos están de acuerdo quiénes fueron exactamente, porque hay muchos nombres que aparecen en la historia. O sea, incluso la historia no está fija, pero 10 reyes que llegan hasta la época de Antíoco IV Epífanes. Así que él es el 11º. Había 10 reyes antes, 10 cuernos, y otro cuerno que pequeño salía de entre ellos, que es Antíoco IV Epífanes. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Por qué? Porque había 3 antes de él, a un Antíoco, que no es de la familia de este, por eso no tiene número, Antíoco, Seleuco, IV y Demetrio, y ellos fueron o asesinados o quitados, alejados, exiliados, y queda como jefe Antíoco IV. Ellos son los 3 cuernos. ¿Ok? Y ahora, capítulo 8, dice aquí que había un macho cabrío que es Grecia y había un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, este cuerno en este caso es Alejandro Magno. Él fue el primero que expande a Grecia, a todo el mundo conocido. Dice, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Alejandro Magno, había 4 generales, Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Lisímaco, y ellos se dividen Grecia en 4 partes. Y luego en el 9 dice, y de ellos salió un cuerno pequeño, y ese es de nuevo Antíoco IV. ¿Y por qué se menciona tanto a Antíoco IV Epífanes? Porque él fue el malísimo, él fue el que desacró el templo, él incluso sacrificó un cerdo sobre el altar de Jerusalén. Y eso está en los libros Macabeos. No sé si tiene una Biblia católica ahí, y porque la Biblia católica sí tiene los libros de Macabeos ahí. Y los libros de Macabeos narran la historia, parte de la historia del pueblo judío bajo el dominio de los griegos. Así que ahí menciona lo que hizo Antíoco IV Epífanes. ¿Y cómo sabemos que se trata de Persa y de Grecia? Pues el capítulo 10 los menciona. O sea, el capítulo 10 lo relata de otra manera con ángeles o seres espirituales que gobiernan o representan cada país. En el caso de Israel es Miguel. Miguel representa el pueblo de Israel, pero también hay un príncipe, uno que representa Persia y uno que representa Grecia. Así que ahí con eso ya sabemos que estas imágenes representan tanto Persa como Grecia. ¿Ok? Y necesito agregar que eso está tan claro que representa esta época, esto junto con lenguaje que vemos en el libro de Daniel, que también vemos repetido en los libros de los Macabeos, que nos indica que esos 2 libros, Daniel y Macabeos, que es del siglo II antes de Cristo, fueron escritos en la misma época, y el mismo lenguaje, idioma, todo representa esa época, y por esa razón sabemos que fue escrito. Si quieren decir que hay una versión original que fue redactado, muy bien, está bien para mí, pero la versión final
que nos ha llegado a las manos data de más o menos los años 160 antes de Cristo. Así que mucho después de los demás libros, mucho después. Y son esas indicaciones, lenguaje, frases que están en los libros de Macabeos, la historia que va, o sea, el autor conoce muy bien. Y para que sepan, o para que sepan algo de la literatura apocalíptica, y eso lo podemos ver en Apocalipsis también, es que esa literatura busca representar su contexto actual a través de imágenes. ¿Ok? O sea, no están buscando representar el día de mañana, ni en 100 años, ni en 1000 años. Están representando su propio mundo a través de símbolos. Así que cuando estudiemos Apocalipsis, si es que lo hacemos el año que sigue, vamos a ver quiénes son esas bestias que vemos en ese libro. Entonces, ya que conocemos eso de la naturaleza de literatura apocalíptica, sabemos que este autor está representando la cultura que él conoce, que está viviendo. Muy bien. Y como vimos en clases anteriores, no es para seguir con la historia, vemos que había un pueblo, tenemos Arcías de los años 572 al 477, de un lugar en Babilonia, persa, un lugar llamado Al-Yahudú, un lugar de más o menos 80,000 judíos que no quisieron regresar a Jerusalén y deciden quedarse en esa tierra. Y de hecho, el libro de Esther se trata de ese pueblo que no regresó, que se quedó allá. Y por el motivo de que hay una comunidad muy fuerte ahí, de hecho tenemos el Talmud, que son como comentarios sobre el texto. Hay un Talmud babilónico que fue escrito por ese pueblo que no quiso regresar a Jerusalén. Así que si todavía los judíos están citando del Talmud babilónico, significa que tuvieron fuerza ese pueblo que no quiso regresar y que se quedó en Mesopotamia. Entonces, conociendo eso de ese relato, vemos cambios en el texto donde ahora en Deuteronomio dice que hay una tierra prometida que se extiende hasta el gran río, el río Éufrates, supuestamente dicho por Moisés en Deuteronomio, pero sabemos que jamás los jamases gobernó ningún israelita desde Jerusalén hasta el río Éufrates. Así que, ¿qué es lo que quiere decir? Es el pueblo post-exílico que está diciendo, bueno, ya que tenemos judíos que siguieron en Babilonia, entonces tenemos que incluirlos de alguna manera, así que vamos a decir que la tierra prometida por Moisés se extiende desde Jerusalén hasta el río Éufrates. ¿Se dan cuenta que están cambiando cosas para también incluir a su propio pueblo que sigue allá haciéndose ricos, la verdad? Y que no quisiera quedarse en Mesopotamia, hay ríos, hay vegetación, y Jerusalén es un desierto, ¿verdad? Ahora, Ageo, él está en la época del templo, habla de la futura gloria del templo, la impureza del pueblo, también habla de Zorobabel, que fue ese gobernante que regresa a establecer. Zorobabel es un nieto de uno de los reyes, pero no regresa como rey, sino como gobernante. Pero el punto que quiero resaltar de Ageo es las veces que se menciona la palabra meditar. Y creo que ese es el mensaje de Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, 2 veces lo dice. Meditad en vuestro corazón, ¿verdad? Meditad todo lo que Dios ha hecho para ustedes. Y yo creo que de ese mensaje podemos tomar de este libro, aunque pequeño, que cómo podemos nosotros también meditar sobre nuestra situación, las bendiciones que hemos tomado y en qué camino nos encontramos hoy día. Y esto es lo que voy a decir sobre el libro de Ageo. Y veo que mi computadora está tardando en mostrarles las imágenes. Pues está bien. Ok, Zacarías, aquí está el bosquejo, un resumen de los capítulos de este libro. No tenemos tiempo para repasarlo todo, pero ustedes ya en casa pueden estudiar a todo punto o todo tema y ya entender el libro mejor. Pero sí hay algo que sí quiero resaltar de este libro, muy importante porque ahí vienen muchos cambios. Ahora,
antes de hablar sobre esto, quiero que vean una imagen que está a la derecha, que les va a parecer algo medio raro. Aquí vemos una mujer que está metida en una canasta que se llama una efa y que alguien está poniendo algo pesado sobre ella. Y bueno, dicen, bueno, pero hermano, ¿por qué nos está mostrando esta imagen? Se ve algo raro, yo no quiero estar viendo el maltrato de la mujer. Bueno, de eso se trata, de hecho, una parte del capítulo 5 de Zacarías. Así que leamos lo que dice aquí. Y salió aquel ángel, uno con el cual estaba hablando, Zacarías, y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y aquí levantaron un talento de plomo, o sea, un talento es una pesa, así que es algo pesado de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, o sea, que es una canasta. Estaba sentada en medio de aquel efa, aquella canasta, y él dijo, esta es, o sea, la mujer, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, la echó, no sé cómo, no sé si la levantó, no sé, pero dice que la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la abertura. Y es lo que vemos aquí. No te salgas, métete porque ahí te vas a quedar. Y alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Aquí lo ponemos, están llevando la canasta. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Bueno, más bien a dónde llevan la mujer, ¿verdad? Y él me respondió, a la tierra de Sinar. Bueno, tierra de Sinar es el mismo lugar donde construyeron el Torre de Babel, ¿verdad? Que es en Babilonia. Para que le sea edificada una casa. Ah, entonces no le va a ir muy bien, muy mal. De hecho, le van a edificar casa. Y cuando esté preparado, será puesto ahí ya sobre su base. Bueno, no sé qué tiene ahí, pero la maldad, no, parece que no le va muy mal a la maldad porque le van a dar hasta su propia casa. ¿Cómo ven? Pero veamos un poco más al fondo de este asunto. La maldad en hebreo se escribe así, que es arisha. Arisha. Que parece es muy parecido al nombre de Asera, que se escribe así, claro, se escribe de otra manera, pero es Ashera. Ashira, Ashera. Perdón, Arisha, Ashera. Claro, son diferentes, pero hay un parecido muy notable. ¿Quién es la maldad que está metida ahí, que se quieren sacar de Jerusalén y llevar hasta Babilonia? La diosa Asera. Y ahora le echan la culpa a esta diosa por toda la destrucción que recibió. Así que ahora se van cambiando la historia. ¿Y ahora qué pasa? En Génesis, ¿qué pasa? Dice aquí, Génesis 3. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, no sea que alargue la mano, no sea humano, y tome también del árbol de la vida. ¿Se acuerdan quién es el árbol de la vida? En la clase anterior, Acera, o por lo menos la diosa divina en la que creían. Que no exceda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No queremos que eso pase. Si se acerca el árbol, eso va a pasar, así que no queremos que eso pase. Por tanto, lo sacó Jehová, Dios, del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No la toquen más, no se acerquen más al árbol de la vida. Claro, nosotros en el templo y se ha ido mejorando el mensaje. En el templo tenemos más y más tenemos una representación más pura del jardín de Edén, de Adán y Eva, de lo que pasó ahí. Incluso, o sea, siempre se están sacando cosas culturales, ¿verdad? Y no se ofendan, no se asusten, pero hasta, como ustedes bien saben, hermanas, hasta el cambio, uno de los cambios más recién, con el profeta Nelson, presidente Nelson, quitó la parte donde decía que las mujeres tenían que obedecer toda la palabra del varón, ¿se acuerdan? Y llegó presidente Nelson y dijo, hay que sacar eso de ahí, ¿verdad? Porque se van quitando las partes culturales que tenemos en el templo. Hoy tenemos una versión más pura, pero cuando regresemos a Génesis todavía está cargada con eso, ¿verdad? No se acerquen más al árbol, no se acerquen a
a la mujer que los llevó a la perdición. Pero ojo, pueden acercarse ahí y vivir para siempre, pero no quieren que eso pase. Así que la idea que había de una madre divina, aunque corrupta, o sea, no estoy diciendo yo que era un concepto puro y perfecto de una madre divina, no, ese tema ya lo vimos en el pasado, pero igual había algo ahí que tenía Nefi con él, por eso pudo Dios enseñarle a Nefi en capítulo 8 y luego en el 13 y 14 sobre, sí, y como el árbol de la vida representa a la madre de Dios, que en ese caso era la Virgen, la madre de Jesús, Jehová Dios. Pero fue muy fácil para Nefi reconocerlo, pero para este pueblo ya no querían hacer eso, así que vamos a ver qué pasa en Génesis, qué hacen, lo cual no está en el templo, pero está todavía en Génesis. Y Adán dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? ¿Quién tiene la culpa? La mujer. Comiste del árbol, que también es la madre divina, del cual te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos, y ya sabemos lo que dice, ¿verdad? ¿Y por qué? Por obedecer a la mujer. Entonces, con esto ya vemos por qué se está sacando la mujer en la canasta, porque por culpa de la mujer, que es tanto, están echando la culpa a las mujeres, pero también a la diosa Madre Divina Aserá. Ahora ya se está reformulando todo para ya no darle lugar a la mujer en el templo ni en el culto, y lo cual Smith quiso cambiar cuando restauró la iglesia. ¿Y cómo podemos saber que eso representa algo que refleja ese mundo post-exílico? Porque, de nuevo, Nefi y Lei, que no conocieron esos cambios, tienen otra perspectiva. Miren, por tanto dijo, aquí está hablando Lei, ¿verdad? Por tanto dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente que es el diablo, del padre de todas las mentiras, así le dijo, come del fruto prohibido y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Esa parte la conocemos, está en Génesis todavía. Pero de repente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice Lei? Después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín para cultivar la tierra. Fíjense que en la versión que conoce Lei, se acerca la serpiente y juntos los dos comen del árbol. Ahí no está de que la mujer fue engañada, lo cual dice Génesis. Claro, repito, en el templo todo está corregido y mejorado y ahora sabemos que hasta la mujer tuvo la valentía de tomar el paso cuando el hombre no pudo, ¿verdad? Entonces, para Lei era decisión que tomaron juntos, pero hoy día ya sabemos que fue gracias a la mujer que se hizo la decisión. ¿Por qué? Porque fue terco Adán y dijo, no, yo no lo voy a hacer porque yo sigo las reglas y así lo voy a hacer. Y la mujer fue más inteligente y dijo, no, yo veo que hay algo mejor y tengo que participar de este fruto para que tengamos hijos y que el camino siga, el plan siga. Entonces, pero vemos la diferencia. Aquí la mujer, por culpa de la mujer, todo pasó, pero aquí vemos que fue cosa que pasó entre los dos. Llegamos a Malaquías y repito, no sabemos exactamente, solo sabemos que ya hay un templo. Y pueden ver que todo gira alrededor del templo, ¿verdad? Que hay una impureza del culto, o sea, que están sacrificando o sea, animales que no perfectos, impuros, o no impuros, sino lesionados, o sea, que no son los mejores animales que están sacrificando. Habla del divorcio, bueno, que de los hombres que no estaban fieles a sus esposas, así que dice que tienen que mantenerse juntos a ellas y no divorciarse, de que va a venir un mensajero para purificar ese culto que se ha corrompido, de que se tiene que pagar el diezmo. ¿Por qué? Para mantener el templo. O sea, el diezmo era en ese momento para mantener el templo, que si leemos la historia no lo estaban manteniendo bien y todo iba mal. Así que la gente tenía que dar sus diezmos para recibir las bendiciones del templo. Y luego dice, hay juicio contra los malos y los justos.
Y al final recordar que tienen que recordar la ley porque va a regresar Elías para establecer ese sacerdocio del templo, ¿verdad? Lo cual nos está diciendo claramente de que algo estaba mal con el sacerdocio del templo. ¿Se dan cuenta? Ahora, compartí con ustedes en el chat un video que hice hace unos años sobre Tercer Nefi y Malaquías. Y lo que yo argumento, y es otra de mis interpretaciones personales, y lo digo porque para que nadie, si estoy equivocado, nadie le eche la culpa a la iglesia, a nadie más, es mi culpa si estoy equivocado. Por lo que yo veo ahí es que a dónde llega Cristo cuando aparece, va directamente a un templo. Ahora, un tema aparte, pero igual lo voy a decir, va a la tierra de abundancia. Pues, ¿qué importancia tenía abundancia en la historia del libro de Mormón? Ninguna. Se menciona en el libro de Alma, pero solamente se menciona como una ciudad que está en el extremo del país, que está junto a las aguas, dice. Un capítulo, no me acuerdo cuál, pero está en Alma, y no tiene importancia el libro de la tierra de abundancia. Así que, ¿por qué Cristo se apareció en una ciudad una tierra donde no tenía importancia? Bueno, tenía templo. Tenía templo Saraemla, pero de seguro fue destruido y ya no había templo más. Jesucristo apareció donde había templo y después de toda la destrucción seguramente también tenía sus problemas. No sé si de la estructura, medio caído el templo, no lo sé, pero cuando yo leo que da leyes o de pasajes de Malaquías 3 y Malaquías 4 en capítulos 24 y 25 de Tercer Nefi, para mí, lo que está haciendo él, ya que hay un templo en abundancia, y yo creo que incluso pudo haber citado los capítulos 1 y 2 de Malaquías, lo que está haciendo es animándoles a que se pongan a reconstruir este templo y mantener un culto adecuado y perfecto aquí en las Américas. Así lo veo yo. Por eso saca Malaquías, porque va de acuerdo con su situación en un templo en pedazos después de los terremotos y todo lo que hubo en Tercer Nefi. Y ahora, como vimos en clases anteriores, estoy esperando que se actualice la página. Ok. Como vimos ya, se empieza a tomar las historias del pueblo del norte y se empiezan a integrar en las escrituras, ¿verdad? Y Nefi, claro, tiene escrituras sobre Moisés porque su familia es del norte. Manasés era del norte. Pero como vimos antes, aparece Moisés, el nombre de Moisés, en los capítulos 1 a 5, por nombre es mencionado, y también los capítulos 27 a 34 de Deuteronomio, por una parte de la historia, pero en medio, lo cual presentamos con la parte más antigua de Deuteronomio, no aparece el nombre de Moisés ninguna sola vez. Entonces, ¿qué es lo que estoy presentando? Es que ya se empieza a incluir Moisés más en la historia. Y si leen ustedes de Jueces hasta Segundo Libro de Reyes, va a aparecer el nombre de Moisés muy pocas veces, porque no era parte original de la historia. Lo ponen al principio de Jueces y lo mencionan en algunas partes más, como de repente sale como la mención de la ley de Moisés en Segundo Reyes, pero como no, o sea, no va con el contexto. O sea, es interesante si lo ven históricamente, cómo es que integran el nombre de Moisés al texto, a la historia de autonomista. Y Esdras y Nehemías ellos llegan después de Zorobabel. La primera parte de Esdras menciona cuando llega Zorobabel, unos 60 años después, o sea, después de llegar con el primer grupo Zorobabel, llega Esdras y al mismo tiempo más o menos llega Nehemías. Y por el motivo de que apenas vi que se actualizó la imagen o la presentación, entonces voy a esperar para que vean un poco aquí. Y aquí pueden ver al sacerdote y hablando a la gente. Esdras lee la ley a los que están en Jerusalén, aunque no sé si eso es Jerusalén. Bueno, ahí está
el altar, así que tal vez sí. Bueno, pero ¿qué pasa aquí con estas historias? Bueno, en Nehemías, aquí lo vemos aquí construyendo en los muros de Jerusalén. Dice aquí, entonces les dije, Nehemías les dice, vosotros veis la aflicción en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más un aprobio. Bueno, ¿cuál fue el problema? Porque había gente de los israelitas que querían ayudar, que se habían quedado y dicen, no, ustedes no pueden ayudar, váyanse lejos, así que dice, hay que poner el muro. Entonces les dije cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, que el muro, pues, así esforzaron sus manos para bien. Pero esto de un muro es algo interesante. Repito, ¿por qué lo hicieron? Si ustedes leen es porque no quieren que entre la gente israelita que no tiene sangre pura, no quieren que se meta. Pero Zacarías, que es más o menos de esa época, un poco antes tal vez, que fue la profecía que él recibió, dice, le dijo, no me acuerdo quién le dice, se corre y habla, bueno, Zacarías está hablando, corre y habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. Wow, ¿y por qué será? A causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Así que, ¿por qué no habrá muros? Porque habrá mucha gente. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego a su alrededor. Y gloria seré en medio de ella. Entonces parece que Nehemías no conocía a Zacarías y no le quiere obedecer la profecía y él se pone a construir un muro. ¿Cómo ven? Y esto ya lo habíamos visto, agregó unas partes. Esdras, él llega y hay cambios en Deuteronomio diciendo que nadie se puede casar con nadie que no sea del pueblo. Esdras repite casi lo mismo. ¿Por qué? Pues porque fue escrito en la misma época. Y Nehemías también en el libro también sale, y es donde lo habíamos visto que Esdras hasta dice que, bueno, una parte, no sé si lo incluí aquí, pero donde hasta tienen que abandonar a sus propios hijos, ¿no? Porque no son parte del linaje santo. Cosa que nunca se había mencionado antes, se menciona ahora en Deuteronomio capítulo 14 también, pero este linaje santo, ¿cuál linaje santo? Si todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero igual, Esdras llega ahí políticamente diciendo, y también Nehemías diciendo que no se case con nadie que no sea judaíta, y si te has casado con una mujer extranjera, divórciala, sepárate de ella y no te juntes más con ella. Deja los hijos también, hambrientos, no importa, déjalos. Pero, de nuevo, estos políticos no parece que no conocían bien a Malaquías, porque él también habla del matrimonio. Y él hasta regaña a los esposos que no han sido buenos. Y dice, más diréis. ¿Por qué o no? Esa parte tendría que explicar por qué dicen eso. Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera, la esposa de tu juventud. Y no los hizo él uno, o sea, no hizo tú, hombre y mujer, uno, o sea, casándose, matrimonio, como dice el libro de Génesis con Adán y Eva, teniendo él el vestigio del Espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, nos casamos para hacer pueblo de Dios, descendencia para Dios. Ahí no hay ninguna regla de que, no, pero asegúrate que no sea mujer extranjera, ¿verdad? No, cásense, manténganse juntos, sean fieles y tengan hijos. Cuidaos pues en vuestros espíritus con la esposa de vuestra juventud, no seáis desleales. Pero Esdras se pone a decir, no, déjalas, no, ni siquiera te acercas de ella, no se acerquen a ellas, no las ayudes, si tienen hambre, ni modo. Entonces parece que Esdras no se puso a hablar con Malaquías. Malaquías dice, no, son uno, manténganse juntos, sean fieles y tengan hijos. Y Esdras dice, no, sepárense de ellas, incluso a los hijos, aléjate de ellos, porque son de mujeres extranjeras. Bueno, entonces ¿a quién creemos más? Pues tal vez a los profetas más que a los políticos.
Y como vimos en una clase pasada, en Ruth, aunque es ambientado en la época de los jueces, la verdad es que representa esta época, cuando las mujeres extranjeras están siendo separadas de los judíos. Este libro fue escrito, ¿por qué lo sabemos? Por el idioma, porque por no enfocarse ni sacerdotes en el templo. O sea, este libro se enfoca más en las mujeres tienen el poder de buscar protección, y mira, hasta el hombre que termina ayudando, que es Boaz, ¿verdad? Que ayuda casándose con Ruth y salvándolas, entre comillas, él no hace nada más que casarse con ella. Los que hicieron todo el trabajo fueron Naomi y Ruth, ¿verdad? Entonces este libro, aunque es ambientado en jueces, es para mostrar que las mujeres extranjeras tienen valor, son parte del pueblo, que ellas pueden ser fieles a Jehová, e incluso una fue abuela del rey David, Ruth, que era moabita. ¿Ok? Y que van en contra de Zacarías de nuevo, porque ¿qué había dicho Zacarías? Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y serán mi pueblo y moraré en medio de ellas. Parece que Esdras y Nehemías no conocían bien a Zacarías y ellos quieren separar a los demás pueblos. Ahora llegamos a Esther y con este libro vamos a terminar. Espero que se actualice aquí la presentación. Ok. Aquí vemos un pequeño esquema, pero ¿qué es lo que pasa con este libro? Porque este libro en ningún lugar menciona a Dios, ni una sola vez, ¿verdad? Y muchos se han preguntado, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios en este libro? Y algunos cristianos dicen, yo sé dónde está Dios, es porque en algunos casos hay verbos pasivos, o sea que dice que algo fue pensado, hecho, algo fue, bueno, los verbos pasivos es, bueno, que no hay un sujeto principal, que no dice que yo lo llevé, sino que fue llevado, ¿verdad? Esos son los verbos pasivos. Así que dicen los cristianos, algunos judíos también dicen, ya ven, no está diciendo que es Dios que lo llevó, pero todo el mundo sabemos que es Dios. Pero hay un gran problema con esa interpretación, porque fácilmente pudieron haber escrito que Dios lo hizo, pero no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recuerden, estos son los que se quedaron en Persa, no quisieron regresar a Jerusalén, se quedan ahí. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues Esther y Mardoqueo. Y podemos ver que sí hay dos dioses que se mencionan en este libro, pero no se llaman como tal. Es Ishtar, pero le ponen de nombre Esther, y es el dios Marduk, pero le ponen de nombre Mardoqueo. Y este Ishtar y Mardoqueo terminan salvando a los judíos en Persa. ¿Por qué dicen que Ishtar, cambiándole el nombre, y Marduk, cambiándole el nombre, son los que salvan a los judíos? Porque para muchos judíos ya en Persa decían, no, Jehová ha desaparecido, no nos apoyó, nos sacó del hogar y ahora nos encontramos en el mejor lugar, hay agua aquí, hay vegetación, el desierto, bueno, que se queden con el desierto allá en Jerusalén, aquí hay vida, entonces mejor hay que darle las gracias a Ishtar y a Mardoqueo, o Marduk, los que en verdad nos han salvado aquí en Persa. Bueno, a muchos no estaban de acuerdo con este libro, así que vemos que en el pueblo qumramita, o sea, los que están en Qumran, están los de documentos de Mar Muerto, ellos no tienen ninguna sola copia de este libro de Esther. ¿Por qué? Pues era un libro pagano. Entonces, ¿por qué está en la Biblia hoy día, hermano Correa? Bueno, está ahí porque menciona una fiesta de Purim que hasta la fecha se sigue celebrando. Y si la cultura dice, no, yo quiero esto porque mi fiesta que pronto llega, entonces tú no puedes decirle al pueblo que no haga algo cuando ya está metido en su cultura. Entonces, gracias a la fiesta de Purim, bueno, se tuvo que aceptar y ahora están nuestras escrituras. Pero como Dios es todopoderoso y Él nos da fuerza y inteligencia y el espíritu para discernir y aprender, todavía podemos sacar enseñanzas del libro de Esther. Aunque originalmente fue para Ishtar y para Marduk,
hoy día sabemos que podemos sacar principios buenos y mostrar que fueron fieles los dos. Rechazar a Ishtar y a Marduk, pero ver a Esther y Mardoqueo y ver cómo confiaban ellos en el plan que habían preparado para salvar a los judíos, ¿verdad? Y pues Ishtar y es muy parecido a Asherah. Y claro, con estas creencias muchos ya van cambiando y como vemos aquí, como vimos antes, aquí en la montaña, Marduk con sus pies sobre Zafiro da a el rey Hammurabi las leyes que vemos aquí escritas, se van reformulando las creencias y historias de Moisés, y cambia la historia y ahora es Moisés el que sube el monte donde está Jehová con los pies sobre el zafiro, y ahí es donde Jehová le da a Moisés las leyes. Y bueno, estando en Babilonia se van reformulando las creencias y documentando más las creencias que tienen ahora, hoy día. Y con eso terminamos la clase. Y repito, sé que había mucho que vimos, mucha información, pero quería que lo vieran y creo que di lo suficiente para que cuando ustedes regresen en 4 años, cuando nos toque de nuevo leer el Antiguo Testamento como iglesia, puedan ustedes entender mejor esos capítulos, esos libros. Muy bien. Preguntas, comentarios. Parece que no, hermanos y hermanas, no. No sé si se han quedado sin palabras, mucha información. Y si es así, entonces creo que podemos terminar la clase. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Nada? Perfecto. Ok, hermanos y hermanas, yo sé que esta historia nunca la habíamos visto de esta manera, ¿verdad? Porque leemos las historias, es destruido Jerusalén, luego de repente leemos los libros de Crónicas, que nos repite toda la historia, y luego leemos Esdras, Nehemías y Esther, pero nadie nos explica cómo está la situación, nadie nos explica cómo los libros de los profetas van integrados ahí durante la historia, que podemos compararlos con la historia que se narra, y no vemos qué cambios históricos entre los pueblos hacen que, bueno, que su mundo cambia completamente a estos judíos, judaítas primero, pero regresan como judíos, así los vemos académicamente, porque los judaítas sí tenían unas creencias que abandonan, ¿verdad? Y regresan como judíos que son más como los judíos que conocemos hoy día, ¿verdad? Y para mí conocer esta historia nos ayuda a entender mejor los libros proféticos y los libros históricos también. Vemos cómo Ezequiel representa la gloria que se salió de Jerusalén, pero que va a regresar al templo. Vimos cómo Zacarías, ya con el pueblo que regresó, tiene que explicar el pecado, diciendo que fue por culpa de esa mujer, Aserá, diosa, que tienen que mandar lejos a Babilonia. Pero qué raro que dice que le van a edificar casa allá, ¿no? O sea, eso, bueno. Aunque la mandan a mandar lejos, le van a edificar casa, ¿cómo ven? Vimos cómo Esdras y Nehemías toman decisiones que no van de acuerdo con lo que habían dicho Zacarías y Malaquías, los profetas de la época. Y eso creo que ojalá les cambie su forma de analizar el texto, de respetar la historia y ver esos cambios políticos y doctrinales. Y sí, dije la palabra doctrinales. Yo sé que nuestra fe muchas veces dice, no, las doctrinas son los que nunca cambian. Pero claro, si analizamos la historia, podemos ver la palabra doctrina aplicada a muchas cosas que hoy día no aceptamos como doctrinas, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Y yo creo que eso fortalece más bien el testimonio. No nos asusta, tal vez nos sorprenda, pero fortalece el testimonio viendo que como pueblo de Dios enfrentamos muchos desafíos que a veces nos obligan a hacer cambios, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios porque vemos que estábamos equivocados en el pasado
tenemos que hacer cambios hoy día. Y yo no tengo ningún miedo del cambio, porque el cambio es bueno, nos mejora, nos hace reconocer los errores que cometimos en el pasado. Tengo un testimonio de que Dios nos ama, Él conoce las pruebas por las que hemos pasado y Él nos inspira a través del Espíritu Santo y a través del ejemplo que nos da Jesucristo, su Hijo. Así que si escuchamos al Espíritu y seguimos el ejemplo de Cristo, podemos nosotros regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias a todo la restauración que nos ha dado un entendimiento mejor sobre la historia del pasado. El templo nos da una representación correcta sobre el jardín de Edén. Cuando vimos que ellos quisieron hacer cambios para representar su mundo, pero hoy día tenemos una representación más correcta que se va refinando cada vez que un profeta moderno decide hacer cambios a la investidura. Vemos cómo vamos mejorando, creciendo, aprendiendo, igual que el pueblo en la antigüedad. Y termino, hermanos y hermanas, con mucho amor, un abrazo fuerte en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.